No hay ninguna duda de que esta temporada de eclipses está instándonos a trabajar con el karma, asimilar sombras, costados destructivos, pulsiones muy intensas y quizás no tan positivas o creativas que nos toca trascender en este periodo a nivel personal y también colectivo. Sé que esto da un poco de miedo, pero viendo el mundo en el que vivimos realmente nos da miedo. Es un mundo que es un reflejo de nuestro accionar humano y esto es un poco lo que está planteando este nuevo eclipse del 28 de octubre, el eclipse de luna llena en Tauro. Y bueno, hoy quiero de una manera un poco diferente a la habitual desentramar a modo reflexivo y también compartiendo algunos aspectos técnicos, qué es lo que está pidiéndonos este momento astrológico para que ustedes puedan también con esta información entender mejor para qué y por qué necesitan vivir lo que estén viviendo. Y bueno, si les resuena esta propuesta, les invito a que se queden hasta el final del video para que puedan explorar más a profundidad lo que traigo hoy para ustedes. Mi nombre es Gaby, es un placer recibirles hoy en el canal para hablar del segundo eclipse de la temporada, este evento que viene a cerrar un ciclo que es una culminación de un recorrido de 6 meses, pero en realidad de un poco más de tiempo en el que estuvimos trabajando con algunas pautas, situaciones y temáticas que empezaban a tomar mucha fuerza en nuestras vidas. La verdad es que había planeado no hacer ningún video para este eclipse porque lo quería vivir tranquila, porque sentía que tenía que estudiarlo y quedármelo para mí, porque realmente hay tanta gente haciendo contenido que sé que la información está, no es nada nuevo lo que una persona más pueda dar, pero bueno, a último momento me dieron ganas de compartir un par de mensajes que siento afines tanto desde mi experiencia con estas energías que están tomando fuerza como también desde lo que veo. Y bueno, creo que hice bien en prender la cámara y estar acá. Hoy va a ser un poco más simple, obviamente estamos a muy poquito del evento y espero que lo que les voy a compartir resuene con ustedes, que les aporte un poquito más de luz para saber cómo aprovechar lo que estos eventos están trayendo a nuestras vidas. Dicho esto, ahora sí, quiero recordar brevemente, en primer lugar, que este eclipse de luna llena en el signo de Tauro corresponde a la nueva temporada de Escorpio que acaba de empezar hace muy poquito. Y por cierto, quiero felicitar a las personas de Escorpio de Sol ascendente que estén pasando por aquí, que formen parte de la comunidad o no, que simplemente cayeron en este video. Muchas felicidades. Y bueno, empezar la temporada con este eclipse, la verdad es que es interesante. Sobre todo para ustedes que vienen de un largo ciclo de enorme transformación personal. Así que bueno, yo siento que están saliendo del fondo y es un muy buen momento para Escorpio. Y a nivel colectivo, pensemos que cuando estamos en la temporada de Escorpio es básicamente el sol iluminando las cualidades de este signo tan poderoso, intenso y apasionado, ¿no? Que está en todas las cartas astrales. Y bueno, para quienes no sepan en qué área está y cómo les va a afectar estos eclipses en sus vidas, si quieran contactarme para hacer una sesión de acompañamiento personalizado, están los links para poder contactar conmigo en la descripción del video. Pero bueno, volviendo al evento en sí, entonces estamos, como decía, transitando la temporada de Escorpio. ¿Y quién es Escorpio? Escorpio es el número 8 el signo número 8 de la rueda zodiacal, es un signo de agua, es un signo introvertido y es un signo que viene del signo anterior, que es Libra, la etapa Libra, que es la objetividad, la amplitud de miras, la conservación de las buenas formas, la necesidad de dialogar de manera diplomática para armonizar, para equilibrar. Y cuando llega Escorpio es como que esa etapa ya está interiorizada y vamos un paso más allá. No quiere decir que vamos a ser mejores, sino que integramos una nueva etapa desde esta conciencia previa. Entonces Escorpio, en esto de que es de agua y es introvertido y además es un signo fijo, es decir, que fija procesos, nos está invitando el Sol, el astro de la conciencia, transitando por el signo, a tomar conciencia de nuestras partes
escorpianas, es decir, de nuestros costados más profundos, más fijos a nivel emocional, que tienen una razón de ser, porque si no, no existirían, y también de lo que nos apasiona, de lo que en este momento está pulsándonos más hacia adentro para descubrir ciertas cuestiones que son importantes de integrar. ¿Por qué digo integrar? Porque Escorpio, al ser un signo de profundidad y de introversión, tiende en estos procesos de ir hacia adentro, a conectar con las emociones para descubrir cosas, porque es el signo de los misterios, uno de los, tiende a quizás ir muy a la profundidad, y esto resuena con las características de este signo de estar asociado a los grandes tesoros ocultos en lo más profundo de nuestro ser, a lo que yace así allí debajo y a lo que solo accedemos en periodos de crisis, de la noche oscura del alma, o como lo quieran llamar, ¿no? Las etapas escorpianas, cuando están muy marcadas en algunos ciclos de nuestra vida, nos llevan a eso, a identificar que es momento de ir hacia lo más profundo de nuestro ser, descubrir allí miedos, pulsiones destructivas, pulsiones apasionantes, algunas cuestiones que nos corresponde integrar como propias, para luego entenderlas, asimilarlas, trascenderlas y volver a salir, volver a ascender. Pero lo que genera este proceso de integración es justamente esa famosa transformación que habilita este signo. Entonces, esto es lo que vamos tocando más y más de cerca en la temporada. Ok, vamos descubriendo que estos costados escorpianos que nos componen, ya que el signo está en todas las cartas astrales, incluso en las de aquellas personas que consideren que no tienen sombra, o que quizás son más de la luz, o son más de intenciones positivas, todas las cartas tienen un punto escorpiano que es importante conocer, porque si yo conozco mi sombra, mis pulsiones destructivas, mis polos de necesidad de control, mis obsesiones, mis miedos, realmente tomo poder de esa parte de mi ser que sé que va a jugar a mi favor, al favor de mi conciencia, que está constantemente en evolución, ¿sí? Entonces, voy a tomar un poquito de agua. Estas energías escorpianas, les voy a compartir ahora la carta. Van a ver que al momento del eclipse, no solo el Sol está en Escorpio, sino también Mercurio y Marte. Vamos ahora a entrar a eso, pero antes quiero decir que cuando hablamos de un eclipse lunar, lo que sucede es que en el momento de la luna llena, es decir, en el momento en el que la luna, el astro que gobierna a nuestras emociones, a nuestras necesidades más internas que nos vulnerabilizan, a ese costado de nuestro ser más sensible, cuando la luna se opone al sol en cualquier temporada, es que se da la luna llena. Pero cuando la luna está eclipsada, es decir, que la Tierra queda entre el sol y la luna, es un momento en el que esa conciencia de necesidad, desde la que hubiéramos conectado con las revelaciones que nos trae una luna llena, es decir, la luna llena es un momento de toma de conciencia, cuando la luna llena está eclipsada, esa conciencia emocional se desdibuja, es como si se le pusiera un velo, o no pudiéramos acceder a esa conciencia porque justamente está velada. Y no es que no podemos, que luchamos para llegar ahí y no lo logramos, es simplemente que nos olvidamos de que existe esa posibilidad y aparecen otras cosas importantes a descubrir. Entonces, en un momento de luna llena, que generalmente cuando no está eclipsada observamos qué se nos revela, de dónde venimos, para qué se nos está mostrando eso y qué redirección podemos tomar, bueno, es mucho más fácil saber cómo seguir avanzando. Pero en una luna llena eclipsada es un momento de mucha confusión, en el que nos conectamos más fácilmente con la esencia solar que con la lunar, y nos conectamos en este momento entonces con esta esencia escorpiana, con estas cualidades
de indagación profunda, de no tener miedo a asimilar lo que se nos está mostrando, estas revelaciones, estas sombras que emergen a la luz, ¿sí? Y bueno, esto es básicamente el primer pantallazo de lo que representa un eclipse lunar, ¿sí? Entonces, la luna en Tauro, ¿cómo es una luna habitualmente en Tauro cuando no está eclipsada? Bueno, la luna en Tauro está exaltada. Esto quiere decir que el signo de Tauro se expresa casi a la perfección desde la luna, es decir, cuando alguien nace con luna en Tauro, emocionalmente tiene una riqueza y tiene una capacidad de contención y de autoprotección y de autocuidado muy exaltada, pero siempre la luna también, por ser el refugio emocional que nos gobierna, cuando está en cualquier signo tiene hábitos regresivos o tiene como esta cuestión de que cuando algo me da miedo me voy a la cuevita y me quedo ahí escondida. ¿Y cómo es una luna en Tauro en un momento de crisis o de miedos? Acá hago un espacio para decirles que estoy haciendo un especial de las 12 lunas, que ya empecé la semana pasada, publiqué el primero que es la luna en Aries y la próxima que sigue es la luna en Tauro, así que si estás viendo este video y justo tenés esa luna, nada, te comento eso por si querés poner atención a las próximas publicaciones que se van a venir, porque una de ellas va a ser tu luna. Pero bueno, volviendo a la luna en Tauro, desde el hábito de reacción emocional, cuando no está eclipsada puede que tenga esta necesidad de refugiarse en lo seguro, de no salir de la zona de confort, de fijarse demasiado en lo conocido, de quedarse en los hábitos de conducta que digamos ha afectivizado. Tauro también tiene mucho que ver con quedarnos en lo que valoramos por miedo a perderlo. Entonces en la luna habitualmente cuando está en Tauro tiene mucho esto, ¿no? La cuestión del miedo a salir de la zona de confort por la creencia de que ya una vez que tuvo lo que obtuvo y que ahí encontró valor, difícilmente pueda llegar a encontrar valor en otras formas, en otras experiencias. Esa podría ser una forma de reaccionar a una luna llena en Tauro en un momento en el que no está eclipsada, pero en este caso, al estar eclipsada, es como que nos damos cuenta de que en realidad no es un momento para reaccionar a lo que suceda de la forma conocida, habitual, de la forma en la que sentimos seguridad. No es un momento de fijarnos a lo que nos genera una aparente estabilidad, a lo que creemos que no nos va a quitar valor y menos por miedo a lo que va a pasar. Quiero decir algo que es muy importante, que hoy en día está muy de moda decir que queremos evolucionar y que todo lo que hacemos tiene que ver con la evolución y indagamos muchas terapias holísticas justamente para eso, pero después, a la hora de abrirnos a lo que la vida nos está poniendo enfrente y nos está diciendo, hey, esto es lo que te toca transitar para evolucionar, no nos gusta y lo queremos controlar. Y eso es algo que nos podría estar pasando claramente en esta luna llena eclipsada en la temporada de Escorpio. ¿Por qué? Porque claramente la conciencia escorpiana tiene mucho que ver con esto de controlar, de querer manipular las cosas para que todo suceda de una manera que nos dé menos miedo o que nos aporte un valor sin importarnos tanto lo que generamos a los demás. Y si sumamos a eso el hábito taurino de no querer salir de la zona de confort, bueno, se genera un combo muy denso. Y ahora vamos a llegar a una parte interesante que es observar el panorama global que estamos viviendo, cada uno de ustedes y cada una de ustedes en sus países o en sus familias estará lidiando con algunas situaciones. Ojo, no condenen lo que viene de afuera porque vamos a ver para qué nos pasa lo que nos pasa. Pero volviendo a este momento de luna eclipsada. Esta revelación, este final de ciclo que trae la luna eclipsada, primero, lo que sea que se nos revele, no importa cuánta carga haya en una carta del signo. En mi caso, por ejemplo, mi sol es Tauro. Bueno, para mí este es un momento de una cantidad de revelaciones, en parte por eso no quería hacer el video, pero bueno, acá estoy porque descubrí que tengo que fluir, simplificar y seguir. Pero puede ser que esto se nos revele algo que nos descoloque en un principio, ¿no? Y ante lo que tengamos esa inercia a controlar
¿sí? O incluso caer en reaccionar de manera o muy fija y obstinada o muy autodestructiva o controladora, y realmente no es lo que yo recomendaría hacer. Siempre los eclipses son más para vivir. Por eso en el eclipse anterior les decía, traten de no ir a grandes conglomerados humanos, no irse a exponer a la energía del eclipse, no porque yo sea una persona ritualista y crea que eso nos hace mal, sino porque los eclipses son grandes portales, realmente son portales porque aceleran procesos evolutivos. Y si yo estoy transitando un momento en el que me toca evolucionar y me quedo viendo afuera lo que pasa en vez de observarme a mí, y más en esta luna llena que es de la temporada de Escorpio, que es andar hacia adentro, si yo me engancho mucho en la película externa, me pierdo esa posibilidad de observar y de tomar conciencia de lo que me toca aprender en este momento personal. Dicho esto, entonces vamos a ver algunos aspectos que están involucrados en este encuentro de energías al momento de la luna llena en Tauro, la luna llena eclipsada. Hace algunas semanas hice un video en el que usé una analogía de cómo es un código energético, una carta astral, y cómo podemos entender lo que pasa cuando se genera un código, ¿no? Cuando se imprime una carta o cuando las energías se fijan en un proceso. Tenemos que entender que todos los elementos que componen a una carta astral están vivos, son energías que se constelan o que se materializan a través de personajes, y que estos personajes los podemos ver afuera nuestro o también adentro, entender que son todas partes propias con las que cada persona está jugando. Esto es básicamente lo que propone una carta astral, ¿no? El encuentro con todas nuestras partes y aprender a lo largo de toda la vida a escucharlas a todas, a asimilarlas, a valorarlas y a expresarlas de la manera más creativa cada vez. Entonces, si tomamos en cuenta esto, vamos a pensar que cada uno de los personajes de la carta que todos los personajes están como en una reunión, podríamos decir una reunión de consorcio de un edificio de vecinos, y ahí están todos los personajes, cada uno con sus roles que cumple dentro de lo que es ese consorcio, y con sus necesidades y con sus formas particulares a la hora de hablar, a la hora de moverse, a la hora de sentir, a la hora de proponer, ¿sí? Entonces, algunos personajes, como están vibrando en una frecuencia parecida, están en el mismo signo, y otros personajes están en un signo muy diferente, entonces se expresan de manera antagónica a esos otros. Hay de todo en este código, ¿no? Entonces, pensar incluso así nuestra propia carta astral nos puede dar mucha información, porque no me posiciono en ninguna energía, sino que me quedo en el centro y contemplo cómo todos mis personajes hablan, y observo cuál es la forma quizás más neutral de dejar que se desplieguen las diferentes situaciones en las que yo elijo con cuál jugar, pero sin olvidarme de ninguno, ¿no? Es como algo muy, muy balanceado. Entonces, vuelvo. Mercurio, el Sol y Marte están los tres en Escorpio. Esto es muy importante porque esta energía de Escorpio, de tomar contacto con la sombra, de ver emerger los miedos, de ver la sombra en los demás, de necesitar que se digan las cosas que no se estaban diciendo, de detectar rápidamente las mentiras, o incluso de querer terminar con lo que ya no funciona para que eso muera y empezar con algo nuevo, están muy a flor de piel. Hay formas de conectar con las energías. Una es descubrirlas adentro, entender que todas las energías me están pasando a mí porque yo soy las energías. Hay otra forma que es creer que esas energías están a mi alrededor, en mi entorno cercano, y hay otra que es ya verlas proyectadas y jugadas más a nivel mundial, en el mundo en el que vivimos. Yo me quedo con las que más me gustan, y las que por ahí no me resuenan tanto las veo muy jugadas afuera. Este es como el juego de los espejos, de eso habla mucho la astrología. Entonces, en primer lugar, Mercurio es el astro que gobierna la mente y las comunicaciones, se expresa de manera escorpiana, él quiere ir a fondo. Marte es el deseo, es el guerrero del zodíaco que también quiere profundizar sobre lo que sea que esté ocurriendo. Y el Sol, obviamente, como ya les dije, es el astro de la conciencia. Entonces hay como una fuerte necesidad, un fuerte deseo
y una gran curiosidad por ir a fondo y descubrir qué está pasando para tomar conciencia y desde ahí crear algo que tenga que ver con trascender eso que está ocurriendo y que necesita ser visibilizado. Entonces, bueno, como les decía, hay 3 diferentes formas, o muchas, pero bueno, a mí se me ocurren estas 3. Ante lo que se esté revelando al momento de este evento, estas energías nos van a llevar a eso. Habrá quienes sientan que lo que se está revelando les genera una incertidumbre emocional tremenda y ante eso quieran controlar, necesiten tener cierto dominio, sientan que tienen que imponer su poder o incluso se sientan como envueltos o envueltas en un conflicto que les lleva a una crisis más profunda. Yo les diría que lo ideal es no identificarse con ninguna de esas cosas. Yo sé que es muy difícil, pero piensen que se nos está contando una historia y que, como toda historia, lo importante es quedarnos con una reflexión final o con una metáfora y aprender de eso que se nos está mostrando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el que no haya nada personal rondando, sino que voy a usar la situación, por ejemplo, mundial que estamos viviendo de los conflictos bélicos o incluso políticos, económicos en diferentes países, para observar eso que está pasando, ¿no? Cómo salen las peores miserias humanas a relucir o cómo salen las luchas de poder, se vuelven cada vez más fuertes o cómo me puede llegar a mí a ser fácil darme cuenta de lo que se esconde debajo de la superficie de un discurso político, de un discurso económico de un país, si yo lo quiero traer más cerca, bueno, en mi entorno cercano me doy cuenta de que hay alguien que miente o de que hay alguien que tiene mucho miedo o de que hay alguien que no está haciendo su trabajo de asimilación de su sombra y no sé qué. No son tiempos para usar la energía para intentar transformar afuera. Como el eclipse nos lleva hacia adentro, yo tengo que tratar de ser capaz de ver en mí ese costado que de tan escorpiano se expresa de una manera muy intensa. Entonces acá el primer llamado de atención, ¿cuáles son nuestros propios polos obsesivos? ¿Qué es lo que más miedo me genera en este momento? ¿Qué es lo que me tiene en jaque? ¿Qué es lo que me tiene en crisis? ¿Qué aspectos míos necesitan controlar una situación y para qué? Y lo más importante, cuando yo gestiono la energía de Escorpio desde un polo de obsesión o destructivo, hay toda una parte de mi ser que tiene que ver con el disfrute, con el placer, la calma y la paciencia, de la que me desconecto. Y entonces, ¿qué me dice mi cuerpo cuando yo me caigo en esos polos, cuando me vuelvo tan obsesiva o tan controladora que me intoxico sola o que intoxico a todo mi entorno porque yo no puedo con esto que me está pasando, entonces necesito escupirlo afuera para que alguien más se lo lleve puesto y yo me quedo tranquila? Esa es una de las partes que estos 3 personajes, estos integrantes del consorcio nos vienen a reflejar. Las otras tienen que ver con Tauro, que es este otro polo que les decía, el opuesto complementario, que está eclipsado. Están ahí la Luna y Júpiter. La Luna y Júpiter, cuando están juntos, más allá de que dan una enorme, porque Júpiter es el astro de la abundancia, de la prosperidad, siempre me repito con esta metáfora, el más grande del sistema solar, entonces eso le da la capacidad de engrandecer y también a veces de exagerar. Y la Luna tiene esto de necesidad de seguridad, fijeza y también un gran valor, ¿no? A la hora de la paciencia que les mencionaba de Tauro. Entonces, lo que sucede con esta combinación es que si bien es grandiosa, porque la Luna y Júpiter están amplificando mucho las cualidades taurinas, también puede dar una gran exageración y una fijeza a hacerme cargo, a no hacerme cargo de que me toca ver mi sombra, de que me toca observar mis heridas, de que me toca observar mis puntos de obsesión y de control.
Y entonces si yo no me hago cargo de eso y lo tiro afuera, ¿qué pasa? Me quedo fija y agarrada y totalmente fanatizada con esta forma más de necesitar la estabilidad que creo me representa, que bueno, más adelante posiblemente se me vuelva un poco encima todo lo que no estoy queriendo asimilar de mi personalidad. Entonces este otro polo está pulsando por un, bueno, vamos a integrar eso, pero esto que les decía, no nos olvidemos de conservar el contacto con la belleza de las cosas, con las cosas simples. Vamos un poco a fondo, pero recordemos que también la paciencia, la calma y la estabilidad son importantes. Es un momento de no ir ni de un lado ni del otro, sino jugar en el centro, ¿no? En hacer entender a estos dos personajes más taurinos que quizá la forma habitual de habitar una situación ya no va a ser posible porque se eclipsa una conciencia y entonces se tienen que reinventar, tienen que reaccionar desde una mirada más evolucionada, más renovada también. Ahí está involucrado Urano en Tauro, que es el planeta de la innovación, de la genialidad, de la creatividad y de las sorpresas, por lo que también podemos esperar que lo que sea que suceda cercano a estas fechas sea muy sorpresivo y bueno, nos saque un poco de esquema, pero no olvidemos, eso tiene que ver profundamente con nuestra evolución. Y ahora quiero hablar un poco de dos puntos que son claves cuando hablamos de eclipses, que son los nodos lunares, que ya les dije en otros videos de qué se tratan, pero bueno, para las personas nuevas nada más voy a brevemente hablar de esto. Igual les voy a dejar sugerido un video sobre los nodos lunares en Aries y en Libra, que van a poder ir a ver cuando termine este video, se los dejo al final y también en la descripción. Los nodos lunares son los puntos de evolución del alma y se supone que ahora la vida nos está llevando, o los astros nos están llevando a transitar hacia un periodo de evolución de contacto con la energía ariana para trascender puntos de inercia y fijeza y que bloquean o más bien obstaculizan nuestra evolución, que tienen que ver con Libra. Ya hablé de que eso puede tener mucho sentido en relación a que Libra es un signo que se apega mucho al complacer, a buscar un equilibrio constante, a veces quedando su propia función por debajo de la balanza, o simplemente por miedo a tocar la sombra, por miedo a visibilizar un conflicto. Libra se queda como fingiendo o aparentando que todo está bien. Son tiempos de trascender una forma de jugar Libra muy planificada. A veces este signo también se queda mucho justamente en conseguir de manera diplomática y estratégica lo que quiere y se vuelve muy escorpiano, ¿no? En esto de diciéndolo con palabras bonitas, voy a sacar lo que quiera de ahí. Total, los demás no van a desconfiar de mí porque yo soy muy balanceada y nadie se va a dar cuenta. Pero bueno, hay un polo libriano que se nos está invitando a trascender y que se está volviendo muy evidente en este momento, que nos cuesta obviamente, pero que bueno, que como humanos y humanas se nos está invitando a eso, ¿no? Y vamos hacia el contacto con Aries. Emerge nuestro costado guerrero, nuestro instinto de supervivencia. No por nada se desató una nueva guerra con la que no estoy para nada de acuerdo. De hecho, creo que eso es lo que ocurre cuando no se toma conciencia en su momento, cuando las cosas empiezan a ocurrir de que no se va por buen camino. Y eso a nivel personal obviamente que se vuelve mucho más fácil de controlar, porque los procesos colectivos tienen que ver justamente con un cambio que cada quien tiene que hacer dentro de todo lo que va pasando, ¿sí? Entonces, los nodos lunares, estos puntos de evolución, en este momento de la luna llena, del eclipse, están en tensión con Plutón en Capricornio, que se acaba de poner directo. Es decir, el astro que gobierna al poder personal o a aquello a lo que le damos poder lo señala y está relacionado muy a las estructuras. Capricornio tiene que ver con eso, ¿no? Con la esencia estructural, con la valoración de la historia, de los procesos desde los que se edifica un proceso histórico o una vida personal, ¿no? Todo lo que he logrado superar y transitar para llegar a donde llegué. Y bueno, esto a nivel personal claramente que es un fuerte llamado de atención de
sopesar todos esos aspectos a la hora de tomar cualquier tipo de decisión que estemos tomando al vivir este eclipse, y de entender también que ante lo que suceda no tenemos posibilidad de controlar, sino de reaccionar desde la nueva conciencia que estamos gestando. Hablaba el otro día con Felipe, mi compañero, mi pareja, de cómo ante las cosas que nos suceden tenemos siempre la opción de reaccionar de una manera irracional o muy defensiva, o de reaccionar desde la observación y desde la contemplación de cómo a mí me va a afectar primero esa reacción antes de lo que yo le voy a demostrar a la otra persona con lo que estoy reaccionando. Es un momento para observar eso, ¿no? Si yo sé que es un periodo en el que toma mucha fuerza la necesidad de control, pero que al caer en eso me desestabilizo y no estoy integrando un aprendizaje que en este momento me lleva para otro lado, bueno, ¿cómo voy a reaccionar? Voy a reaccionar desde un hábito de negar por completo lo que me molesta, o incluso de querer destruirlo todo porque lo que me molesta me parece lo peor que me puede pasar, o simplemente observando, ay, ¿por qué se me estará mostrando esto? ¿Qué ficha mía puedo mover adentro para que esto que me ocurre no sea más que una oportunidad de reflexionar y de seguir ahora sí que evolucionando? Realmente es un momento muy fuerte este que estamos viviendo, porque es un momento además de mucho reordenamiento minucioso. Eso es lo que está planteando Venus, que acá la tengo dibujada por mi hermana. Es un momento de reordenamiento minucioso porque Venus está en Virgo, que es el signo justamente de poner orden en función de las mejoras. Lógicamente Virgo tiene un costado crítico muy potente que puede emerger en cualquiera de nuestros seres, de nuestras personalidades, dependiendo de dónde me posicione. Por ejemplo, si yo me obsesiono con que el otro, quien está frente a mí, es mentiroso, me hace las cosas para hacerme mal, este costado crítico lógicamente va a jugar en función de eso. O si yo me quiero quedar en lo seguro, este costado virginiano muy adaptable me va a decir, sí, mejor quédate ahí, no sea cosa de que la pases mal, y bueno, rogá que esto que está pasando no tenga nada que ver con vos, ¿no? Virgo tiene que entender, esta Venus en Virgo tiene que entender que es un momento en el que le toca congeniar e integrar el mensaje que traen estos dos polos para ordenar internamente de una manera mucho más equilibrada. Ahora sí, la función de Venus es equilibrar, es ser receptiva a lo que llega, y ante eso reaccionar de una manera que habilite ese equilibrio interior que tanto estamos buscando constantemente en todas nuestras vidas. Entonces, bueno, recuerden todo lo que habían venido trabajando con el nodo norte en Tauro y con el sur en Escorpio hasta julio de este año, qué aprendieron en relación a su sentido de merecimiento, de valor propio también, cuántas fijezas personales lograron trascender, o qué cosas se sacaron de encima en ese momento por fiaca y ahora vuelven a aparecer porque quizás toca darle una vuelta más a eso para lograr realmente dejarlo morir y seguir adelante y empoderarse desde una conciencia más actualizada, ¿sí? Traten de recordar eso, traten de recordar que estaba empezando a suceder en sus vidas al inicio de esta luna nueva, de las que les voy a hablar rápidamente en 2 segundos, que ocurría el 19 de mayo de 2023 con la luna y el sol. Obviamente luna nueva se unen estos dos principios de conciencia y emocionalidad. Era un momento en el que había una gran cantidad de energía Centauro, además del Sol y la Luna, Urano, Mercurio, el nodo norte, y Júpiter es más que un estelium, era una carga de personajes, todos tratando de entender cómo era jugar desde lo taurino. Fue un momento muy lindo, no sé cómo lo habrán vivido ustedes, por eso les invito a que traten de reflexionar cómo lo que comenzaba a ocurrir en aquel momento en el que ya nos empezábamos a despedir de este tránsito de los nodos por estos signos, tomaban más fuerza algunas situaciones que hoy revelan un final que quizás tome algunas semanas identificar qué es lo que se nos viene a mostrar con esto que está culminando,
para poder sobre eso hacer, ¿no? Poner la lupa sobre algo propio, sobre algo personal, y luego, bueno, los procesos más a nivel mundial o desde lo colectivo que nos atraviesan, nos interpelan, lógicamente que es mejor vivirlos desde esta contemplación, no involucrarnos desde la reacción. Como les digo, veo una noticia con la que estoy de acuerdo o no, ¿cómo me nace reaccionar? ¿Y qué pasa con mi energía? ¿No? En vez de observar cómo esa noticia quizá me está espejando algo mío, de mi proceso, de mis vínculos. ¿Sí? Tratemos de aprovechar todo lo que ocurra desde esa observación, porque por ejemplo en Argentina, que están todavía se está viendo quién gana las elecciones, y de un lado, del otro, las personas que se postulan, que son obviamente muy, muy complejas las decisiones que se tienen que tomar, porque son aparentemente dos propuestas muy equidistantes. Bueno, observemos, digo, yo ahora vivo en México actualmente, pero también obviamente que me involucro porque soy de este país, pero aunque no seamos de un país, tratemos de observar qué nos está queriendo decir que ciertos mensajes políticos estén tomando fuerza y cómo nos hace reaccionar, y si no será que yo tengo adentro mío algún cachito de energía, alguna indicio de algo que resuena con eso, pero como lo veo tan distorsionado, una figura que odio o a la que idolatro, no lo puedo reconocer en mí. Realmente no quiero decir que lo que sucede afuera no tenga ningún valor, obviamente que lo tiene, y por eso propongo observarlo de esta manera, pero creo que es mucho más rico cuando vivimos en la realidad, observando cómo lo que sucede afuera en parte está hablando de procesos colectivos y procesos personales, y que si no me gusta lo que estoy viendo afuera, es momento de observar mis propias partes y de calar un poquito más a fondo de cómo me estoy comportando, si realmente yo no tendré algo de eso. Bueno, no me quiero repetir, nada más les recuerdo esto, la fecha de la luna nueva, para que ustedes observen. 19 de mayo de 2023 comenzaba el ciclo con la luna y el sol en el grado 28 de este signo, y la luna llena eclipsada se va a dar en el grado 5 de Tauro y también de Escorpio, que es opuesto complementario del que estuve hablando bastante. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar acá porque la verdad se hizo bien largo el video y mi idea era revelar algunas cosas, algunas impresiones y dejarlas por acá para quienes las quieran tomar. La verdad que agradezco mucho si se quedaron hasta este momento que lo hayan hecho. Es súper valiosa toda la presencia que hay en la comunidad. Estoy muy agradecida por todas las personas que se han sumado al canal en los últimos videos. La verdad es que ha crecido mucho la comunidad. Obviamente el público se renueva y algunas personas se van y otras llegan, y bueno, eso tiene también que ver con cambios que estoy haciendo en el contenido, con propuestas diferentes. Y bueno, agradezco básicamente a todas las personas que se han sumado. Si les gustó el video y ojalá más que gustarles también les aporte claridad, pueden demostrarlo con un me gusta. Si quieren dejar comentarios relacionados a cómo están viviendo este momento o si conocen qué aspectos de su carta tocan estas energías, más que bienvenidos. Y si quieren compartir este video a otras personas que lo puedan aprovechar, también de corazón muy agradecida con eso. Y antes de despedirme les quiero decir que para quienes quieran saber cómo estos eventos están y estarán impactando los que siguen sobre sus cartas, o para quienes quieran contactarme para un acompañamiento personalizado astrológico, me pueden encontrar los links de acceso en la descripción del video para mi sitio web, en el que van a encontrar la descripción de todos los servicios uno por uno, especificado cuál es la dinámica, el valor y demás. Y si no, si me quieren también escribir por mail o por WhatsApp, por ahí abajo van a encontrar todo. Nada más recuerden que yo estoy en México, a veces hay una diferencia horaria, por eso dependiendo de dónde me escriban les voy a responder antes o después. Y bueno, también en relación a eso, sepan que bueno, yo me manejo con la moneda de acá, entonces bueno, puede haber algunas cuestiones ahí también para tomar en cuenta. Pero bueno, dicho todo esto, que fue un montón, me voy a ir a descansar porque el día sigue y me quedan otras actividades. Les
Aprecio mucho, aprecio su presencia en la comunidad, les deseo lo mejor para este final de ciclo, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo muy pronto.